Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido un escalofrío recorrer su espalda al enfrentarse a la oscuridad. La noche, con su manto negro, ha sido testigo de innumerables historias y leyendas que han pasado de generación en generación, porque es en las sombras donde se esconden nuestros miedos más profundos, donde la imaginación vuela y los peligros parecen más reales. En la penumbra, los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan. Es en estos lugares oscuros y misteriosos donde las criaturas de leyenda y los seres de pesadilla cobran vida. Desde los fantasmas que vagan por los cementerios hasta los monstruos que acechan en los bosques, la oscuridad es su reino. Seres que desafían la muerte, seres que se alimentan de nuestra sangre, los vampiros. Estas criaturas nocturnas han sido protagonistas de innumerables relatos y películas, pero su origen se remonta a tiempos antiguos. Muchos los consideran simples mitos, cuentos para mantener a los niños a raya. Sin embargo, estas historias han perdurado a lo largo de los siglos, adaptándose y evolucionando con cada narración. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más oscura? ¿Y si detrás de cada mito hubiera un grano de verdad, una realidad que preferimos ignorar? ¿Y si las historias que nos susurraban fueran reales? ¿Qué pasaría si los susurros en la oscuridad no fueran solo producto de nuestra imaginación, sino advertencias de peligros reales? Existen casos, ocultos en los anales de la historia, que sugieren una verdad escalofriante, documentos antiguos y manuscritos misteriosos que relatan encuentros con lo inexplicable. Ataques brutales e inexplicables, cuerpos sin vida, completamente drenados de sangre. Estos eventos, aunque raros, han dejado una marca indeleble en la historia. Evidencia de algo siniestro, de algo que nos acecha desde las sombras. Algo que desafía nuestra comprensión y nos obliga a cuestionar lo que creemos saber. Estas son las historias de aquellos que osaron mirar a la oscuridad a los ojos. De aquellos que, en su búsqueda de la verdad, se encontraron cara a cara con el terror. Y de aquellos que fueron consumidos por ella. Porque en la oscuridad, no solo se esconden nuestros miedos, sino también las respuestas a los misterios más profundos de la humanidad. Año 1903. Whitechapel, Londres. Un lugar envuelto en sombras y misterio. Un barrio aún marcado por los horrores de Jack el Destripador, cuyas atrocidades aún resonaban en la memoria colectiva. Pero un nuevo terror acechaba en sus calles, un mal que parecía sacado de las leyendas más oscuras. Una serie de ataques brutales conmocionó a la ciudad, dejando a los ciudadanos en un estado de constante temor. Las víctimas, todas mujeres jóvenes, eran encontradas sin vida en callejones oscuros, sus cuerpos abandonados como si fueran meros despojos. Sus cuerpos pálidos, sin una gota de sangre, como si algo o alguien hubiera drenado su esencia vital. Los periódicos susurraban sobre un vampiro, un ser de la noche que se alimentaba de la sangre de los inocentes. La policía, desesperada, buscaba respuestas lógicas, pero cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Pero la evidencia era escalofriante. Cada nuevo hallazgo aumentaba el horror y la confusión. Las marcas en los cuellos, dos pequeñas heridas, como si algo hubiera succionado la sangre, eran inconfundibles. El pánico se apoderó de la ciudad. La gente temía salir de sus casas, incluso durante el día. La gente colocaba crucifijos en las puertas, buscando protección contra el mal que acechaba en la oscuridad. El miedo les impedía salir de noche. Las calles se vaciaban al caer el sol. Pero el vampiro de Londres seguía sediento, su hambre insaciable, y la ciudad vivía bajo la sombra de su terror. Décadas después, al otro lado del océano, un nuevo caso conmocionó al mundo. La historia de Highgate Cemetery se convirtió en una leyenda urbana, atrayendo a curiosos y cazadores de fantasmas de todas partes. Highgate Cemetery, Londres. Un lugar de belleza gótica, pero también de historias macabras. Este cementerio es conocido por sus impresionantes mausoleos y esculturas, pero también por los misterios que lo rodean. Se decía que una figura oscura se paseaba entre las tumbas. Una figura alta, vestida de negro, con ojos rojos penetrantes. Los testigos afirmaban haber visto esta entidad en múltiples ocasiones, siempre al caer la noche. Los animales aparecían muertos, sin una gota de sangre. Se hablaba de rituales satánicos, de fuerzas oscuras. Los residentes locales estaban aterrorizados, y los rumores se esparcían rápidamente. La policía inició una investigación. Lo que encontraron fue inquietante. Tumbas profanadas, ataúdes abiertos, y un rastro de sangre que conducía a las catacumbas del cementerio. Los investigadores no podían explicar lo que veían. El misterio de Highgate Cemetery nunca se resolvió. ¿Era un vampiro? ¿Un culto satánico?
La verdad aún se esconde en la oscuridad. A pesar de los esfuerzos de la policía y los investigadores paranormales, el enigma persiste, alimentando la fascinación y el miedo de quienes se atreven a explorar sus secretos. Estos no son casos aislados. A lo largo de la historia, existen relatos de ataques similares. Las víctimas, a menudo encontradas con 2 pequeñas marcas en el cuello. Sin una explicación lógica para la pérdida de sangre, los médicos de la época, incapaces de comprender las heridas, a menudo atribuían las muertes a enfermedades desconocidas. Pero la gente del pueblo, la gente común, presentía la verdad. Algo oscuro acechaba en las sombras. Estas historias, transmitidas de generación en generación, alimentaron las leyendas de los vampiros, seres que caminan entre nosotros, ocultos a simple vista, seres que se alimentan de nuestra sangre, de nuestra esencia vital. La búsqueda de respuestas. ¿Cómo podemos explicar estos casos? ¿Son simplemente leyendas urbanas? ¿O existe una verdad más profunda, más siniestra? Algunos investigadores creen que los ataques de vampiros podrían estar relacionados con enfermedades raras de la sangre, otros a trastornos mentales que provocan una obsesión por la sangre. Pero estas explicaciones no pueden dar cuenta de todos los detalles. Las marcas en los cuellos, la falta de sangre, los avistamientos de criaturas oscuras. La verdad, como siempre, es más compleja, más aterradora. Más allá de la comprensión, quizás la respuesta no se encuentra en la ciencia, sino en lo paranormal, en el reino de lo desconocido, en fuerzas que escapan a nuestra comprensión. ¿Es posible que existan seres con habilidades que desafían las leyes de la naturaleza? ¿Seres capaces de drenar la sangre de sus víctimas, dejándolas sin vida? La idea es aterradora, pero no podemos ignorar la evidencia, los casos documentados, los testimonios de testigos, las leyendas que persisten a través del tiempo. Los expedientes secretos. Se rumorea que existen archivos ocultos, guardados por gobiernos y organizaciones secretas, que contienen información sobre estos seres. Informes de ataques, autopsias inexplicables, fotografías de criaturas de pesadilla. Pero esta información se mantiene oculta al público. ¿Por qué? ¿Qué temen que descubramos? Quizás la verdad es demasiado aterradora para enfrentarla. O quizás están protegiendo algo oscuro y poderoso. La evidencia olvidada. A lo largo de los años, muchos investigadores han intentado descubrir la verdad detrás de los ataques de vampiros. Han recopilado evidencia, entrevistado a testigos, explorado lugares oscuros. Pero sus hallazgos a menudo son ignorados, ridiculizados o simplemente desaparecen. ¿Por qué? ¿A quién le conviene mantener la verdad en secreto? La respuesta, como siempre, es esquiva. Pero una cosa es segura, algo oscuro acecha en las sombras, algo que no podemos ignorar. El legado de terror. Las historias de vampiros han perdurado a través de los siglos, desde las leyendas antiguas hasta las novelas góticas, desde las películas de terror hasta los videojuegos modernos. Las historias evolucionan, pero el miedo permanece. ¿Por qué nos fascinan tanto estos seres? Quizás porque representan nuestros miedos más profundos. La oscuridad que llevamos dentro, la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte. O quizás, porque en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que no son solo historias, que la verdad es mucho más oscura. Un encuentro inquietante. Una noche, mientras investigaba para este ensayo, me sucedió algo extraño. Estaba solo en mi estudio, rodeado de libros y papeles. Afuera, la noche era oscura y tormentosa. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me di la vuelta lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho. No había nadie. Pero en ese momento, juro que escuché un susurro en la oscuridad. Un susurro frío y gutural que decía: «Están aquí». La verdad inquietante. No sé qué creer. ¿Fue mi imaginación? ¿El estrés de la investigación? ¿O algo más? Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que se ocultan en las sombras, esperando su momento para atacar. Los vampiros pueden ser reales. Y si es así, nadie está a salvo.